Queridos amigos de las redes que nos hacen el favor de su atención, queridos compañeros antorchistas de todo el país, tengan todos muy buenas tardes. Hoy quiero comentar con ustedes el creciente rumor en los medios informativos de todo el mundo, incluidos los mexicanos, de que la paz mundial está en peligro. Algunos hablan incluso de una guerra nuclear entre las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza y el bloque encabezado por Rusia y China. El responsable directo de que la tensión mundial se haya incrementado de manera rápida y a niveles preocupantes es el nuevo presidente norteamericano, el demócrata Joe Biden. Su política prepotente y guerrerista se conocía al menos desde que era candidato. Sus declaraciones y discursos sobre su intención de volver a ser de su país la potencia encargada del orden, la paz y la libertad del mundo no dejaban espacio a la duda. Más aún, se sabía bien que una de sus divergencias irreconciliables con el presidente Donald Trump era precisamente la política exterior de este último, que se sintetizaba en su consigna de hagamos América, es decir, Estados Unidos, grande otra vez. Y para conseguirlo, comenzó por hacer a un lado la política de fomentar y ampliar de modo permanente la presencia militar norteamericana en Europa y en el mundo. Optó por regresar a los chicos, es decir, a soldados y marines a casa, y redujo con ello los gastos militares del país. Trump llevó a cabo, al menos en parte, la renuncia al papel de tutor, maestro de democracia y policía del mundo, que hasta entonces había sido parte esencial de la política exterior de Estados Unidos. Abandonó también el compromiso de garantizar la seguridad europea mediante el paraguas atómico de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que manejan y financian los propios Estados Unidos. En su lugar, exigió a los aliados europeos que pagaran su seguridad invirtiendo al menos el 2% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, en la compra de armamentos que, por supuesto, les venderían los fabricantes norteamericanos. Esas medidas se tradujeron, como era previsible, en un debilitamiento del liderazgo mundial norteamericano, empezando por la propia OTAN. Los aliados perdieron la confianza en la amistad y protección de Norteamérica y comenzaron a buscar otras opciones. En el terreno económico, el hagamos América grande otra vez se tradujo en una considerable reducción de impuestos a las grandes empresas, con la consiguiente reducción del presupuesto nacional. La meta era traer de regreso las inversiones norteamericanas en el extranjero, para que los empleos que generaran y la riqueza que crearan fueran para los trabajadores del país. Con el mismo fin, Trump amenazó con imponer elevados aranceles a los productos de empresas norteamericanas ubicadas en el exterior, por ejemplo, los automóviles hechos en México, con lo cual buscaba incrementar sus precios de venta, disminuir su competitividad y reducir las ganancias de sus dueños. Había que forzar a esas empresas a reubicarse en territorio norteamericano. Finalmente, en el terreno político, Trump optó por un menor intervencionismo en los asuntos internos de otros países para evitar conflictos y mejorar la imagen del país, de Estados Unidos, en el mundo. Privilegió el diálogo y los acuerdos de mutua conveniencia con Rusia y siguió una política más agresiva respecto a China, pero limitada al ámbito económico,
y evitando tocar asuntos que lastimaran la soberanía nacional y la integridad territorial de la potencia asiática. Hay que precisar, para evitar equívocos, que la meta de largo plazo del proyecto de Trump no era menos imperialista que la de Biden. Él también quería asegurar el predominio norteamericano sobre el resto del mundo, manteniendo una indiscutible superioridad económica y militar frente a cualquier rival que intentase disputarle la hegemonía mundial, solo que proponía un camino radicalmente distinto al viejo estilo imperialista al que ha regresado Biden. En lugar de avasallar militar y políticamente a las demás naciones, había que conquistarlas mediante la superioridad económica, la innovación tecnológica, el control de los mercados del dinero, las materias primas y los productos elaborados. Según Trump, esto es perfectamente viable y menos costoso en la nueva era digital. Pero la política de Trump de acabar con las aventuras militares en el extranjero, regresar los chicos a casa y mejorar las relaciones con Rusia, bajaron drásticamente la temperatura militar bélica del planeta y con ella bajó también la demanda mundial de armas. Recordemos que la simple amenaza de guerra, aunque nunca llegue a concretarse, basta para incrementar el temor de las naciones y su deseo de armarse preventivamente, con lo cual eleva automáticamente la demanda de armamento. Por eso, la política exterior apaciguadora de Trump causó, sin quererlo, un severo daño al negocio de las armas, que es monopolio exclusivo del poderosísimo complejo militar industrial norteamericano. La respuesta fue la guerra sin cuartel y la derrota electoral final de Trump. A esa guerra se sumaron también los jerarcas de la OTAN, cuya organización militar vive del miedo de las clases ricas de Europa frente a la amenaza rusa, una bandera falsa que Trump puso en evidencia como simple recurso de propaganda bélica. El desenmascaramiento de la farsa quitaba toda razón de ser a la OTAN, la dejaba, como suele decirse, colgada de la brocha y en un inminente riesgo de desaparecer. Finalmente, las empresas asentadas en el extranjero, cuyas utilidades provienen de la mano de obra, los servicios y las materias primas a precio de regalo en los países que las cobijan, también sintieron que la política de retorno forzoso dañaba seriamente sus ganancias y junto con los asalariados de la OTAN no vacilaron en unirse a la guerra contra Trump. Biden supo desde el primer momento por qué había sido elegido y cuál era su tarea: restaurar de inmediato la política militarista, incluida la OTAN, regresar a la política agresiva y de confrontación con Rusia y China, y volver al intervencionismo activo, político y militar en los demás países para hacerles sentir su poder y su autoridad. Eso fue lo que prometió en campaña y eso es lo que está haciendo desde la presidencia. Por eso dije antes y reitero aquí que la tensión y la amenaza a la paz mundial que hoy estamos viviendo ya se conocía desde que Biden era candidato. Muchos medios y comentaristas especializados se inclinan a hablar de una nueva Guerra Fría. Afirman que esta nueva película puede llamarse con toda propiedad Guerra Fría Segunda Parte. Y resulta sorprendente y muy significativo que las advertencias sobre el error y el peligro que entraña llamar de este modo a la situación actual provengan de politólogos como Jonathan Marcus,
experto en asuntos diplomáticos de la BBC y de los propios estrategas militares del gobierno norteamericano. ¿En qué consiste el peligro de hablar con ligereza de una nueva Guerra Fría? El término Guerra Fría fue creado por el periodista norteamericano Walter Lippmann, que publicó una serie de artículos sobre el conflicto este-oeste en febrero de 1947, es decir, apenas 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y que recopiló en un libro al que dio ese título, Guerra Fría. El tema de los artículos era pues la Guerra Fría antes de que se llamara así, de donde resulta claro que el nombre nació después que el fenómeno que designa. En efecto, la Guerra Fría como una realidad geopolítica nació casi al mismo tiempo que la República de los Soviets, fundada por Lenin y su partido el 7 de noviembre de 1917. Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano, escribió un memorándum al presidente Wilson con fecha 2 de diciembre de ese mismo año, en el que afirmó: es imposible reconocer al gobierno de Lenin debido a su naturaleza política e ideológica. Los bolcheviques sostienen la decisión, que reconocen francamente, de derrocar a todos los gobiernos que existen e instaurar sobre sus ruinas un despotismo del proletariado en todos los países. Wilson estuvo totalmente de acuerdo con Lansing. Llamó al régimen bolchevique conspiración demoníaca y juzgaba especialmente ofensiva su doctrina de la lucha de clases, la dictadura del proletariado y su odio hacia la propiedad privada. Esto lo dice Powazki, historiador norteamericano. De este episodio nace la Guerra Fría como una guerra total contra el proyecto socialista, porque muestra claramente que no hay conciliación posible entre capitalismo y socialismo. El término Guerra Fría, pues, designa una lucha a muerte entre los dos sistemas que solo tiene una única salida: la eliminación radical de uno de los dos contendientes. Y de aquí nace la cautela de los politólogos y funcionarios norteamericanos. Temen que llamar Guerra Fría al conflicto actual resulte una camisa de fuerza que obligue a Norteamérica a una guerra total contra China en un momento en que la victoria yanqui es más que dudosa por 2 razones. Primero, las circunstancias mundiales no son las mismas que a fines del siglo pasado. Segundo, la situación de China no es la misma que la de la URSS. Y en efecto, China no está aislada ni bloqueada como la URSS en su tiempo, sino que es eje del crecimiento mundial y apoyo indispensable de muchas economías del mundo, incluida la norteamericana. China, además, es considerablemente más poderosa que la URSS en su mejor momento y alcanzará el mismo PIB de Estados Unidos dentro de una década. Es el competidor más poderoso que haya enfrentado Estados Unidos desde el siglo XIX. Esta es la rivalidad esencial de nuestra época. Tenemos que abandonar las analogías cliché y falsas. Esta no es la Guerra Fría segunda parte. De hecho, es algo mucho más peligroso. China ya es un competidor al mismo nivel que Estados Unidos en muchas áreas. Todo esto lo dice Jonathan Marcus, BBC News, 18 de marzo. En la estrategia de asuntos exteriores interina que lanzó el gobierno de Biden, se lee que una China más resuelta es el único competidor
potencialmente capaz de combinar su poder económico, diplomático, militar y tecnológico para ejercer un desafío sostenible contra un sistema mundial estable y abierto, dice este documento del Departamento de Estado. Cita la misma página web de la BBC del 18 de marzo. El temor de quienes advierten el riesgo aumenta por la incontinencia verbal del presidente. Por ejemplo, en una entrevista concedida a la BBC News el jueves 18 de marzo, cuando el entrevistador le preguntó: ¿piensa usted que Putin es un asesino?, Biden contestó: lo pienso. Es decir, sin recato y sin mayores pruebas, Biden, el senil, llamó asesino al presidente de la Federación de Rusia. Y aunque el ofendido reaccionó con mesura y señorío, altos funcionarios de su gobierno han reaccionado con grande y justificada indignación y han acusado a Biden de haber cruzado la raya roja y llevado el conflicto a un callejón sin salida. Biden también ha dicho personalmente al presidente Xi Jinping que le preocupan las prácticas económicas coercitivas e injustas de Pekín, la represión en Hong Kong, los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y las acciones cada vez más autoritarias en la región, incluso hacia Taiwán. BBC News del 18 de febrero. Es decir, también con los chinos está cruzando la raya roja al formular reclamos e imputaciones relacionados con la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Sus demandas solo pueden ser aceptadas por un país y un gobernante sin soberanía, sin independencia y sin dignidad, que no es el caso de China. Si Biden y su claque política se aferran a tales acusaciones y reclamos, provocarán, ahora sí, una nueva guerra fría. Ese es el temor de los prudentes del gabinete norteamericano. La paz mundial depende, pues, de que Estados Unidos entienda la nueva situación global, incluida la fuerza real de Rusia y China, y se resigne a ocupar un lugar menos relevante en ella. Debe entender también que sus intentos de clavar una cuña entre las dos potencias aliadas que hoy lo enfrentan está condenada al fracaso, porque ambas entienden que la sentencia de muerte del imperialismo es la misma para las dos. Y México y los mexicanos debemos tomar conciencia de que una guerra nuclear contra Estados Unidos nos llevará irremediablemente entre las patas, hablando coloquialmente, porque la potencia destructiva y los daños irreparables que ocasiona la radiación nuclear no reconocen fronteras. Es mejor que nos organicemos y protestemos ahora contra la actitud guerrerista del imperialismo yanqui. Ahora, cuando aún tenemos tiempo. Mañana puede ser tarde. Muchas gracias.